A usted, senador Gustavo Petro. Tiene la palabra por el mismo tiempo el senador Antonio Sanguino y se prepara Jorge Robledo para finalizar. Antonio Sanguino, por favor, ingeniero. Mil gracias, señor presidente. Bueno, quiero darle continuidad a este debate empezando por plantear desde qué perspectiva nosotros queremos afrontar esta discusión que, como se ha dicho, es crucial para la soberanía, pero también para la paz de Colombia y para la paz de la región. Primero, desde una perspectiva de paz nacional y continental. Así como el conflicto armado colombiano tuvo un impacto regional, también la paz de Colombia debe tener un impacto regional y un impacto sobre todo al vecindario con el cual compartimos fronteras y con el cual compartimos historias y compartimos eventualmente propósitos. Pero también este es un debate desde la Constitución, desde la defensa de la Constitución de 1991. Porque lo que está ocurriendo aquí en Colombia también es un debate sobre si acogemos y acatamos y cumplimos la Constitución de 1991. Y es un debate también sobre el derecho internacional y el compromiso que tiene Colombia con el mundo, pero también la obligación constitucional prevista en el artículo 9 de nuestra Carta Política de acatar el derecho internacional. Este es el debate que nosotros hemos querido plantear y ese es el lugar desde el cual le queremos plantear esta discusión al gobierno nacional, al Congreso y al país. En segundo lugar, señor presidente, y es el desarrollo que voy a tratar de hacer en esta intervención, el asunto de los militares norteamericanos que están llegando a Colombia, el asunto de las tropas norteamericanas tiene una relación directa con la cuestión de Venezuela. Y eso, por supuesto, es absolutamente evidente a pesar de que el gobierno colombiano y el propio presidente hace inmensos esfuerzos por afirmar y por tratar de demostrar, engañándonos, por supuesto, o pretendiéndonos engañar, de que esta llegada de este primer contingente, que será el primero de muchos de esta brigada de asistencia militar, no tiene nada que ver con el propósito manifiesto del propio presidente Iván Duque de derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Y nuestra discusión no está en la caracterización del gobierno de Nicolás Maduro, que puede tener poco de democracia, puede tener rasgos autoritarios. Esa no es la discusión, como tampoco es la discusión sobre el carácter del gobierno de Bolsonaro en este caso, o del gobierno de quien está presidiendo después de un asalto el poder en Bolivia. No, la discusión es si nosotros estamos dispuestos a comprometernos en un asunto que puede derivar en un conflicto bélico con Venezuela y si estamos dispuestos a sacrificar nuestra paz nacional por comprometernos en un conflicto bélico y en una agresión militar a un país vecino. Y por esa razón, para nosotros el tema o la relación entre tropas gringas y asunto de Venezuela es absolutamente directo y es evidentemente demostrable. Nos llama mucho la atención, señor presidente, estimados colegas, que el comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, este comunicado, que no tiene por ningún lado ni la bandera ni el escudo de Colombia, es un comunicado en el que los Estados Unidos nos informan de la llegada de sus tropas a Estados Unidos de manera indigna. En este comunicado, la embajada nos dice que la llegada de estos militares y de esta brigada no solo es para el compromiso mutuo contra el narcotráfico, sino para el apoyo de la paz regional. Y entonces es inevitable preguntarnos, ¿la paz regional que concibe Estados Unidos es la paz regional que concibe Colombia? ¿La paz regional que concibe Venezuela, apoyada por Rusia, por China y por Irán, es la paz que concebimos desde Colombia?
nosotros vamos a terminar atrapados en un conflicto de carácter internacional y en un pulso de grandes potencias que vienen a disputarse un recurso estratégico como el petróleo. Esa es nuestra perspectiva soberana y yo creo definitivamente que no. Que la paz de Estados Unidos, la paz regional de Estados Unidos no es la paz nuestra. Que la paz nuestra es la que se deriva del acuerdo que firmamos en el Teatro Colón y que la paz nuestra es el enorme esfuerzo que tenemos que hacer por una reforma agraria democrática, por una sustitución soberana del narcotráfico y de los cultivos de uso ilícito, por una profundización de la democracia y por una actitud responsable ante el cambio climático y el calentamiento global. Pues bien, yo quiero demostrar esta hipótesis, que para mí ni siquiera es una hipótesis, es un asunto absolutamente evidente. Miren ustedes lo que ha pasado en el gobierno del presidente Duque en relación con Venezuela. Me voy a tratar de detener en asuntos muy puntuales y en hechos muy concretos para que la discusión que nos vaya a dar el señor ministro de Defensa no se nos vaya por las ramas, ¿no?, de los discursos sinuosos e ideológicos o por reflexiones y recovecos legales que evitan estos hechos que son absolutamente evidentes. 18 de septiembre del año 2018. Declaraciones de Francisco Santos en un evento del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales. Dice nuestro embajador en Washington, óigase bien, comillas, se han oído voces sobre operaciones militares unilaterales. Creemos que debe darse una respuesta colectiva a la crisis en Venezuela, pero también creemos, déjenme ser muy claro, que todas las opciones deben considerarse. Subrayado nuestro, todas las opciones deben considerarse y que el régimen de Maduro debe ser presionado política, económica y estratégicamente en todos los niveles, aseguró Santos en este evento en Washington. Pero luego, ¿qué pasa? Estos hechos hacen parte de una queja disciplinaria que interpusimos con los doctores Armando Noboa, Daniel García Peña, con el colega Iván Cepeda, con León Valencia y con Ramón Jimeno, el periodista, una queja disciplinaria contra el hoy ministro de Defensa, el doctor Carlos Holmes Trujillo, la señora canciller y el embajador de Washington por una violación clara a la Constitución Nacional. 15 de diciembre del 2018 se emite el comunicado conjunto número 16 por el Grupo de Lima, que fue la estrategia con la cual, digamos, o a la cual acudió el gobierno del presidente Duque, había sido heredado de un esfuerzo también diplomático del gobierno del presidente Santos. En eso hubo cierta continuidad Duque-Santos, con el fin de buscar una salida pacífica a la crisis de Venezuela. Nosotros, por ejemplo, hemos preferido la iniciativa del Grupo Internacional de Contacto liderado por México y por Uruguay, que es una solución realmente diplomática para la situación de crisis de Venezuela y para una transición pacífica y democrática en Venezuela, porque nuestra posición, debo decirlo aquí claramente, es una posición por una transición democrática que evite un conflicto en Venezuela y un conflicto que tenga implicaciones sobre Colombia. El Grupo de Lima sacó una declaración y en esa declaración dice, por ejemplo, que insisten en contribuir en la restauración de la democracia en Venezuela y a la superación de la grave crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa este país a través de una salida pacífica y negociada. Y dice, óigase bien, este pronunciamiento del Grupo de Lima, rechazo ante cualquier curso de acción o de declaración que implique una intervención militar o el ejercicio de la violencia, la amenaza o el uso de la fuerza en Venezuela. Pues ¿saben qué pasó? Que el señor ministro de Relaciones Exteriores de la época, que hoy es el citado, el doctor Carlos Holmes Trujillo, en nombre del gobierno y del presidente, se negó a firmar esta declaración. ¿Por qué razón? Pues es mi hipótesis y es la hipótesis de muchos de los estudiosos de esos asuntos internacionales, porque allí en esa declaración se desestimaba
el uso de la violencia y del ataque militar contra Venezuela. Pero sigamos. 4 de febrero del 2019, ya estábamos en los prólogos del famoso concierto que era el culmen del cerco diplomático sobre Venezuela. Entiendo que varios congresistas se fueron muy entusiastas a protestar en la frontera con Venezuela para ese concierto. Dice el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja colombiana sobre la entrega de ayudas humanitarias, porque toda la estrategia estaba montada sobre la llevada de alimentos, ¿no? Brigadas que no hacen ahora en plena pandemia para llevarle alimentos a los sectores más pobres de Colombia, pero hicieron toda una campaña internacional para llevarle alimentos a los venezolanos que estaban sufriendo de hambre y que eso sirviera como una mampara, digamos, como el ropaje de una, por supuesto, de una acción militar. Y dice, o una acción de agresión, digamos, a Venezuela. Y dice el Movimiento Internacional de la Cruz Roja que son principios fundamentales la imparcialidad, la neutralidad y la independencia, y que por esa razón no puede participar en las iniciativas de entrega de asistencias planteadas para Venezuela desde Colombia. 23 de febrero se da el fallido 23F, estrategia liderada por el gobierno de Colombia que tenía como objetivo ingresar ayuda humanitaria a Venezuela. Consecuencia de esa circunstancia fue la ruptura de relaciones diplomáticas con Colombia por parte del régimen o del presidente Nicolás Maduro. Ya luego hablaremos quién era el responsable de la seguridad de ese concierto humanitario, que luego aparece vinculado el señor Jordan Goudreau, aparece vinculado, era el jefe de seguridad de ese concierto, aparece vinculado en la operación mercenaria o en la operación con mercenarios que se adelantó desde Colombia hacia Venezuela en las pasadas semanas. Pero en marzo 18 del 2019 aparece un video de exmilitares venezolanos, un video además que pusimos de presente en la Comisión Segunda del Senado de la República, en donde un grupo de exmilitares venezolanos que habían buscado refugio en Colombia, Migración Colombia alcanzó a hablar de 1.200 militares venezolanos que fueron alojados en hoteles de Cúcuta y Villa del Rosario, pagados con recursos de los impuestos de los colombianos, y estos exmilitares venezolanos que además fueron atraídos desde Colombia y desde voceros del partido de gobierno y desde el gobierno, hablaban de una rebelión en nombre de Simón Bolívar, y además de eso, estos militares, un video que era conocido por todas las redes sociales, menos por la inteligencia militar colombiana, que seguramente estaba muy ocupado armando las carpetas de persecución ilegal contra dirigentes de oposición en Colombia y contra periodistas. Pero allí reconocen que están no solo preparándose militarmente en territorio colombiano, sino que están haciendo parte de una estrategia militar hacia Venezuela, y que además asumían el mando del presidente interino reconocido por Colombia, el señor Juan Guaidó. Yo pregunté una y otra vez al gobierno colombiano, al señor ministro de la Defensa de la época, al doctor Guillermo Botero, al comandante del ejército, sobre el conocimiento que tenían respecto a estos entrenamientos en territorio colombiano que violaban todas nuestras normas de refugio y todas las normas internacionales de refugio, y ellos tranquila y olímpicamente nos dijeron que no tenían ningún conocimiento de ello. De eso da testimonio los alcaldes de Cúcuta de la época y el alcalde de Villa del Rosario, que tuvo que soportar las quejas de los ciudadanos respecto a estas actividades militares que estaban ocurriendo aquí en territorio colombiano. 20 de noviembre del 2019 se da a conocer por medios de comunicación la conversación informal que sostuvieron Francisco Santos y Claudia Blum con relación a la política pública del gobierno colombiano en Venezuela. Comillas: yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos Holmes Trujillo, seguramente, o es Holmes Trujillo, no hizo nada, no tenía una estrategia. Cierra comillas, se le oye decir al embajador Santos con la nueva
canciller, la doctora Claudia Blum. No, Holmes estaba haciendo política, responde la canciller. Seguidamente, la canciller dice que las estrategias de la anterior cancillería sencillamente fueron un desastre. Se habla de una estrategia de trabajo. Y Francisco Santos dice, comillas, aquí hay que armar una agenda estratégica que depende de ti más que de mí. A lo que Blum replica, pero usted ya tiene una estrategia lista, y le dice Santos, sí, yo la armé, es comercial, es política, es de ayuda, es militar, y yo te paso todo eso. Incluso en esa conversación se hablan de operaciones encubiertas. Óigase bien. 24 de marzo del 2020, se informa que las autoridades de policía decomisan un cargamento de armas en la vía Barranquilla-Santa Marta, las cuales, según informes periodísticos, iban con destino a Riohacha. Son 36 culatines para fusil, 28 visores nocturnos de 2 ojos, 9 visores nocturnos de 1 ojo, 8 silenciadores de fusil, 21 unidades de mira y bueno, y digamos, un cargamento de armas que iban con destino de Barranquilla a la ciudad de Riohacha. El 26 de marzo, el ciudadano, este nombre es muy importante, venezolano, Cliver Alcalá, expresa que el armamento que fue decomisado en la vía Barranquilla-Santa Marta tenía como objetivo apoyar el golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y dice en una entrevista, además, que les recomiendo que escuchen detenidamente, le hace la W Radio al señor Cliver Alcalá, que es además una entrevista de antología antes de que lo entrevistaran, de que lo extraditaran abruptamente a Estados Unidos. Dice que ninguna autoridad colombiana conocía de la operación que veníamos preparando contra Venezuela, ni el presidente Iván Duque ni las fuerzas militares, pero ellos se enteraron 48 horas antes del decomiso de este armamento, dice el señor Cliver Alcalá, y dice además que él personalmente le informó al director de la dirección o al jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia de Colombia. Sería bueno preguntarle a este señor si efectivamente estuvo enterado de lo que estaba ocurriendo en Colombia, si no lo sabía la inteligencia militar, con todas estas evidencias que estoy aquí poniendo en conocimiento público, o si efectivamente fue, si no lo sabía, informado en aquel entonces. 3 de mayo del 2020 se conoce el fracaso de la operación Gedeón, cuyo objetivo era derribar a Nicolás Maduro, pero digamos terminó con la detención y la muerte en esos hechos de un número de los 8 muertos, medio centenar de detenidos, y en ese escándalo entonces conocimos que había un contrato firmado con una firma, con una empresa denominada Silvercorp, un contrato entre el señor Jordan Goudreau, que había sido el jefe de seguridad del concierto humanitario en Cúcuta el 23 de febrero del 2019, con delegados del presidente interino, entre comillas, Juan Guaidó, a instancias de su delegado principal, el señor JJ Rendón. Luego hemos sabido que esas reuniones para esta operación desde territorio colombiano hacia Venezuela ocurrieron o acontecieron en el centro de Bogotá, en el Hotel Marriott. Pero además, para darle la razón y para, digamos, reiterar lo dicho por el colega Gustavo Petro y por el colega Iván Cepeda, léanse este contrato entre Silvercorp y los señores de Juan Guaidó y se encontrarán que la operación o el propósito mejor del derrocamiento del señor Nicolás Maduro es sobre todo el de una repartija de la economía venezolana y sobre todo de la economía petrolera. No hay nada más. Aquí arropado con un discurso ideológico de extrema derecha, lo que hay es una pretensión económica que seguramente también es la perspectiva de paz regional que anida en la mentalidad del presidente de Estados Unidos, que anunció desde el 1 de abril del año 2000
2020 una gran operación internacional, continental, que comprometería a 20 países y cuya punta de lanza era Colombia en la lucha contra el narcotráfico y en la búsqueda de su concepto de paz regional, que no es el nuestro. Bueno, y ya luego pasó lo que ha generado además bastantes expresiones de buen humor de los colombianos, que es lo que aconteció el 11 de mayo del 2020, cuando supimos que teníamos 3 lanchas inteligentes en nuestras fuerzas militares, que 3 lanchas se desamarraron, artilladas, y se fueron 300 kilómetros hacia adentro de Venezuela sin ningún tripulante a bordo. Yo creo que eso, si no fuera, digamos, cierto, o si no hiciera parte un poco del humor colombiano, pudiéramos estar creyendo que efectivamente hemos dado saltos enormes en materia de tecnología militar. Pues bien, esas 3 lanchas todavía están del otro lado. Yo no sé, señor ministro, cuáles son las acciones que el gobierno colombiano ha hecho para recuperar esas lanchas, cuáles son las responsabilidades que se han establecido en la materia, por qué esas lanchas se pierden precisamente cuando está en curso una operación militar. Pero en medio de todo esto, el 16 de mayo del 2020, en una entrevista en la revista Semana de la ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Claudia Blum, el titular de la entrevista, y léanse toda la entrevista, dice: la prioridad es que salga Maduro. O sea, la prioridad de la política exterior colombiana es tumbar a Maduro, ¿no? Y eso ocurre además de manera, digamos, absolutamente inconveniente, diría yo, o incluso de una manera también imprudente por parte de la canciller, que reconoce que hay un propósito político que casa perfectamente con todas las operaciones ilegales de transporte de armas, de reclutamiento. En Colombia se reclutaron allá en Cúcuta y en Villa de Leyva, en donde el señor comandante del ejército y el ministro de Defensa no quiso ver que habían militares preparándose. Allí reclutaron por lo menos 300 efectivos de la Guardia Nacional que habían desertado hacia Colombia y que luego fueron entrenados o reentrenados en la ciudad de Riohacha, en zona rural de Riohacha. Ya ustedes sabrán quién es Jordan Goudreau, ¿no? Sabrán que es una persona que, además de ser director de Silvercorp, la empresa de seguridad. Senador Sanguino, tiene 3 minutos para que termine, si lo necesita, por favor. Sí, señor. Lideró, digamos, y planificó el golpe de Estado. Está el señor también Cliver Alcalá. Hay unas operaciones militares que se han venido haciendo, unas operaciones conjuntas con el ejército colombiano y el ejército de Estados Unidos, operaciones navales, operaciones en Cúcuta con personal militar también, con uso de aeronaves y operaciones aéreas también, tanto en Cúcuta como en la frontera, como en Venezuela. Pues bien, no me voy a detener porque no tengo tiempo. Ya los colegas me relevaron de contar en qué consiste esta misión o esta brigada de asistencia militar. Y quiero terminar con lo siguiente. Aquí hay una clara violación de la soberanía nacional, pero también hay una clara violación de la Constitución Nacional. Ya el Consejo de Estado, en el año 2009, cuando el presidente de la época le pidió un concepto a este alto tribunal sobre la instalación de las bases militares, advirtió que ninguno de los 20 instrumentos de tratados o de convenios que ha celebrado Colombia con Estados Unidos, ninguno de esos 20 instrumentos que invoca el señor ministro de Defensa y el gobierno nacional, ninguno permite la presencia de tropas extranjeras en Colombia y mucho menos de tropas norteamericanas. Y que esa presencia implicaría un tratado marco que debe ser tramitado por el gobierno de Colombia. Pero si no existe tratado, por lo menos el tránsito, y mucho con mayor razón, si es para establecerse por un tiempo que no sabemos, que es indefinido,
que han dicho que es de 4 meses, pero que puede ser mayor. Incluso con mayor razón para esa circunstancia se requeriría pasar por el Senado de la República y pedir un concepto al Consejo de Estado. El Consejo de Estado, lo ha dicho el presidente, infórmenme sobre ese asunto. Pero aún así, mi concepto, así usted no lo acoja, implica necesariamente que se cumpla la Constitución Nacional en su artículo 179, que quiere decir y que significa pasar por el Senado de la República. Muy buena pregunta la que ha dejado el colega Gustavo Petro, que también se dejó en aquella época. Si tienen las mayorías en el Senado, ¿por qué no traen a discusión y aprobación del Senado esta solicitud si es que realmente quieren mostrar un talante democrático y de respeto a la Constitución Nacional? Seguramente quieren evitarse un debate público en la materia. Por esa razón, con esto termino, nosotros, varios exconstituyentes, el doctor Armando Noboa, el doctor Álvaro Echeverri Uruguru, el doctor Fabio Villa, varios senadores de la República, lo hemos acordado con el doctor Iván Cepeda y con quienes quieran acompañarnos. Interpondremos una solicitud de investigación al presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara por violación no solo del artículo 179,